Hoy honramos a las mamás y las celebramos. En lo personal, este año me siento mucho más agradecida que otros años por tener a mi mamá, porque a veces uno piensa que siempre van a estar, ¿no? Entonces la he disfrutado mucho y le agradezco mucho al Señor porque tengo a mi mamá. Y vamos a empezar con una reflexión que no es mi caso, pero es una reflexión que así es, no digan, así le va en su casa, no, pero es una reflexión, ¿ok? Entro en la habitación y nadie se da cuenta. Están todos viendo la televisión y yo, ¿le pueden bajar el volumen, por favor? Nada, parece como si no hay nadie. No sé si a alguien le habrá pasado, ¿verdad? Que si le pueden bajar el volumen. Nada, está todo el mundo, hijos, esposo, en el celular o en el teléfono, lo que ustedes quieran. Entonces ya voy y le bajo yo. Después otra ocasión salgo con mi esposo, ya estoy cansada de estar ahí donde estamos en una cena, y voy y le digo, ya nos podemos ir. Pero él está entrado platicando y ni siquiera nota que le hablo. Y digo, ¿seré invisible yo? ¿O qué estará pasando? Y un día voy con mi hijo a la escuela, llego a la escuela tareada y que lo bajo del carro, todo, y le dice la maestra al niño, ¿con quién vienes, mijo? ¿Con nadie? Entonces digo yo, no, pues sí soy invisible, de plano, ya lo comprobé, ¿no? Y ya después un día mis amigas nos invitan a reunirnos, y ando con mis hijos ahí, apenas si me alcanzo a medio peinar, y ahí voy con el chongo así, y poniéndome un calcetín de uno y otro del calle, del otro, y llego corriendo y todas muy emperifolladas, ¿no? Y yo con un montón de cosas de lo que comió el chamaco aquí, y mis amigas con las uñas y el cabello todo en su lugar. Y empiezo a sentir, pues, ¿qué estoy haciendo yo, no? Qué suave la vida de ellas. Y nos reuníamos porque una de nuestras amigas venía de Europa, y pues íbamos a verla porque venía de Europa, y llegamos y está hablando de las maravillas de Europa, mi amiga, y de repente saca un libro muy grande y me lo da. ¿Y qué es esto? Le digo, esto es lo que te traje a ti, me dice. Y abro para leer la dedicatoria y dice, con admiración por la grandeza de lo que tú estás construyendo cuando nadie lo ve. Y ese libro eran muchas catedrales que han sido construidas y que no se conoce quién las construyó, no hay autores, dice autor anónimo. Catedrales que requirieron más de 100 años para construirse y nadie sabe quién las hizo, pero ahí están, majestuosas, grandes. Ese es el trabajo a veces de una mamá, de un papá que está construyendo donde a veces nadie ve, pero estás construyendo algo. En esta misma historia hay uno de los constructores de una de las catedrales que talló una pequeña ave en el interior de una viga, y esa viga después iba a ser cubierta por el techo, y le preguntan, ¿por qué estás haciendo eso si nadie lo va a ver? Y él contesta, porque Dios lo ve. Todos estos constructores y arquitectos entregaron su vida a un trabajo magnífico que jamás verían terminado, hicieron sacrificios personales sin recibir nada a cambio y realizaron un trabajo que nunca verían finalizado y donde nunca aparecería su nombre. Hoy con esta reflexión honro a las mamás y ¿por qué no a los papás? Porque hay muchos papás también que están construyendo y que tampoco son reconocidos, pero ese es el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Cuando yo cerré ese libro, fue como escuchar a Dios decir, yo te veo, no eres invisible para mí. Yo veo cada sopa que cocinas, veo cada plato de comida que haces, cada plato que lavas, cada ropa que lavas. Y te sonrío, veo también tus lágrimas y te digo, recuerda que estás construyendo una gran catedral, aunque nadie te reconozca, yo lo estoy viendo. Y si la construyes bien, Jesucristo la verá y será útil para Él. Mi invisibilidad me incomoda mucho, pero es porque es la cura para mi egocentrismo. A veces Dios permite que no seamos tan reconocidos, porque es necesario que aprendamos la humildad y aprendamos a hacer las cosas para Dios.
El no ser reconocidos a veces es la medicina para nuestro orgullo. Entonces, no luches por ser reconocido en lo que estás haciendo, por tus hijos ni por nadie, porque Jesucristo lo ve y Él te reconoce. ¿Qué mejor regalo, mejor que en lugar de que tus hijos te reconozcan, le puedan decir a sus amigos, vamos a mi casa, verás qué suave estar ahí? Aunque no te aplaude y no te diga que qué rica comida, que sabe que le gusta estar en tu casa. Pues el Señor me mostró que todos estamos construyendo, todos, aunque no tengas hijos. Todos los que estamos aquí estamos construyendo a la generación que viene, para bien o para mal, porque todos estamos marcando sus vidas de alguna u otra forma. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos construyendo? Vamos a hablar de una obra, de una catedral que aparece en la Biblia llamada Timoteo. Timoteo desde joven fue discípulo de Pablo. No fue como la mayoría de los jóvenes cristianos que nos vamos al mundo y luego nos pega una arrastrada por allá, ya saben quién, y luego ya volvemos. Timoteo no fue así. Timoteo desde chico conoció a Jesucristo y permaneció toda su vida, así que sí se puede para los jóvenes que dicen, no, es que tengo que ir a probar. No es necesario que te vaya como, ¿no? Pero pues ya es decisión de cada quien. Timoteo fue un joven que vivió para servir a Jesucristo. Pablo lo amaba, lo instruyó, se dedicó a estar con él y luego lo nombró pastor. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 1. Ya se me quitaron los nervios, así que a ver si me puedo bajar para las 12. Del 3 al 5 vamos a leer. Les voy a dar chance porque oigo muchas hojas todavía. 2 de Timoteo 1, del 3 al 5. Esta carta la escribió Pablo a Timoteo, a su discípulo que había agarrado desde jovencito y lo había instruido. A ese joven le escribe esta carta cuando Pablo ya está en la cárcel. Y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Hasta ahí, no sé si notan el amor que le tiene Pablo a Timoteo. Por eso les digo, no se trata de tener hijos nada más. Pablo no tuvo hijos, pero tuvo muchos hijos espirituales. Y amaba a Timoteo y se dedicó a marcar su vida para bien. Dice el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense cómo habla aquí Pablo a Timoteo. Le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que primero la tuvo tu abuela, luego la tuvo tu mamá y ahora está en ti. Aquí este pasaje tan sencillo nos muestra la labor tan grande como mamás, como papás, como iglesia que tenemos para con la nueva generación. Porque no sé si ustedes sabían que el papá de Timoteo no era creyente. Vamos a leer en Hechos, si quieren buscar ahí conmigo. En Hechos 16. Hechos 16, el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y no vuelve a hablar del papá de Timoteo. Si Pablo hubiera sabido de la fe del papá de Timoteo, le hubiera dicho en su carta, me acuerdo la fe de tus padres y de tu abuela, pero no mencionó al papá. Quiere decir que el papá ni siquiera era creyente. ¿Cómo logró un joven como Timoteo vivir una vida en Jesucristo toda su vida, llegar a ser pastor, y su mamá pues era su mamá nada más, la que era creyente? Entonces no hay excusa
de que es que estoy sola, soy mamá soltera o mi esposo no cree. No hay excusa para guiar a nuestros hijos en el camino de Jesucristo. ¿Quién fue el equipo que formó a Timoteo? Su abuela Loida, su madre Eunice y su padre espiritual Pablo. Aquí yo no veo nada de que los abuelos son para malcriar. Yo no veo a la abuela Loida malcriando a Timoteo, porque esa es la creencia. No, ay, que a gusto ya puedo malcriar. No. Esa es una maldición, es una mentira. Los abuelos deben de apoyar en la formación de los hijos en el camino de Jesucristo. Pablo no habla la fe de su padre, como les dije, entonces no era creyente. Pero el papá de Timoteo, él eligió el nombre. Y Timoteo quiere decir el que adora a Dios. Sin saber, el papá marcó a su hijo para siempre. Porque el papá, lo que él habla y lo que él hace, marca a sus hijos para siempre. Y la mamá también. Sin saber, él le marcó a su hijo, le puso un sello, el que adora a Dios. Así que no hay excusa, podemos ser influencia. Ahora, ¿qué hicieron Loida y Eunice, que son la mamá y la abuela? Dice aquí, tenían una fe no fingida, fe sincera. Si saben que la fe, este tipo de fe no se enseña en predicaciones, se vive. Nuestros hijos van a crecer y a conocer el amor de Dios si viven esa fe en casa, no si le estamos hable y predicando. Eso no los va a hacer vivir en el camino de Dios. Porque saben que nuestros hijos saben si nuestra fe es real o superficial. Podemos engañar a todo el mundo aquí, levantar las manos, y yo puedo hablar aquí maravillas, pero allá está mi hija, que ella sabe lo que yo soy en casa y sabe si esto que estoy hablando es real o es fingido. Por eso dice la fe no fingida. Para influenciar a la nueva generación debes de ser coherente y vivir lo que predicas. Es el lema ahora, ¿no? Vivimos lo que creemos. Pues es tiempo de empezar realmente a vivirlo, porque esa es la manera en que pasamos el evangelio a la nueva generación. Si hoy pudiéramos preguntar a todos nuestros hijos, ¿la fe de tus padres es real? ¿Qué dirían ellos? No, hombre, a lo mejor uno no. En la iglesia se dan una cosa, pero en la casa son otra. Vieras cómo habla. Ellos saben si salimos de aquí nos echamos nuestras canas al aire. Los hijos saben. A ellos no los podemos engañar aquí, podemos poner una cara muy bonita, pero a ellos no. Una vez yo platiqué con alguien de aquí de la iglesia y me dijo, yo nunca conocí una vida cristiana real, y ella estaba aquí desde niña, hasta que viví unos días en tu casa. Y me pudo tanto, dije, esa es la realidad de muchos hijos que viven aquí, que no han conocido a Cristo realmente en casa, que oyen muchas predicaciones, pero en casa no lo han visto. Mi papá, por ejemplo, y mi mamá predicaban mucho de honrar a Dios y de obedecerlo. Pero cuando estaba yo con ellos conviviendo, veníamos de Estados Unidos y papá, me dan todos sus tickets. Y era que comprábamos y denme el ticket. Mi papá siempre andaba atrás de nosotros con el ticket. Nos andábamos, ay, el ticket. Yo siempre salí y lo tiraba y mi papá, no lo tires, que me lo tienes que dar. Porque él siempre llegaba a declarar a la aduana. No, es que el límite dice que tenemos que llevar más que $300. Y andaba sacando cuentas. Ya se pasaron, cálmense, que sabe qué, que tengo que pagar impuestos. Él predicaba de obedecer a Dios. Pero cuando íbamos al otro lado, yo lo veía que él llegaba a declarar, y a veces a medianoche, un friazo que ya queremos llegar a la casa, peor en Navidad que se desvela uno en el otro lado, ¿no? Y él, voy a llegar a declarar, ay, todo, no puede ser. Y ahí se bajaba con los tickets a declarar, el tieso de frío y queriéndonos venir, y él declarando allá para pagar impuestos. Ya las últimas veces le decían, ya pásele, oiga, ya lo conocían. Ahí viene el de los tickets, han de haber estado los de la pásele, oiga, así, ¿no? Entonces, él predicaba de honrar a Jesucristo, pero yo veía que lo hacía. Cuando lo paraba un tránsito, de esos que quieren mordida, oiga, pero le va a salir muy caro. Híjole, pues ni modo. Oiga, pero ya sabe cómo se ponen. Pues ni modo, hágame la multa. Y se mantenía en eso siempre. Era puntual en su trabajo, muy trabajador. Nunca nadie podía decir de él que andaba llegando tarde, porque él era ejemplo con lo que hacía. Honraba a sus autoridades y nos enseñó a honrar a nuestras autoridades. Y ejemplos de fe y milagros que yo viví, les voy a platicar unos pocos.
Una vez que íbamos a Mazatlán, íbamos a Guadalajara a ver a mis abuelos. Él lo platicó esto, recuerdo. Íbamos en un Maverick, todavía me acuerdo, y teníamos que llegar a Mazatlán. Y de repente llegó a X ciudad, ya no me acuerdo del trayecto, y ya no había gasolina. Híjole, dijo, se está haciendo la gasolina. No había la gasolinera. Bueno, en la siguiente ciudad. Siguió avanzando, en la siguiente ciudad, nada. Se había acabado. Ya no va a haber hasta Mazatlán, le dijeron, y faltaba como 1 hora todavía para Mazatlán, y él ya no traía nada de gasolina. ¿Saben qué? Dijo, vamos a apagar el foquito para no venir viendo el marcador. El foquito del tablero, y vamos a orar. Y pues si Dios quiere vamos a llegar hasta allá sin gasolina, porque ya no tenía nada. Y se puso a orar y vamos a cantarle al Señor, yo creo que para apaciguar su susto y transmitirnos paz, ¿no? Y ahí vamos cantando y lo que ustedes quieran. De repente llega una gasolinera con un colón de carros, pues porque había un trayecto muy largo sin gasolina. Llega y se estaciona y Señor, que alcancemos a llegar cerca de la bomba de perdida porque era un colón. Cuando ya faltaban 2 carros, se apaga y se acaba la gasolina. Hacía 1 hora que no traía gasolina. Y luego otra vez viajábamos mucho a Guadalajara. Y estábamos en Mazatlán. Y papá se metía hasta adentro con nosotros, ¿no? Y era en la noche, nos gustaba ir en la noche porque hacía mucho calor. Y se mete hasta adentro y luego sale y dice, ¿a qué no saben qué? Se me cayeron las llaves, las traía en la bolsa. Las llaves del carro, la casa y todo, estábamos ahí en Mazatlán. ¿Cómo que se te cayeron las llaves? En lo oscuro y en el mar. No puede ser todo así. Pues hay que buscarlas, dice, ¿no? Y todo así, en serio, vamos a buscar unas llaves en el mar y en la noche. Pues bueno, y me recuerdo a mi papá, Señor Jesucristo, tú estás viendo las llaves, así, ¿no? Nosotros así, ¿no? Buscando, así, haciendo como que andábamos buscando, porque pues... Y tú ves dónde están esas llaves, Señor, mi papá. Y de repente hace mi mamá, aquí están. No sé cómo. Entonces nosotros veíamos esa fe que predicaban, la vivíamos. Y otra ocasión, eso también ya lo he platicado yo, ya estaba yo casada. Mi papá, no me acuerdo dónde se iba a prestar el carro para ir al otro lado. Y yo le dije, vamos a ir a comer y ahorita volvemos, era un domingo. Volvemos por el carro. Ah, bueno, dijo, aquí nos vemos. Él me entendió que iba a ir a cambiarme nomás y venir por el carro, no me entendió que iba a ir a comer. Y él se quedó afuera esperándome. Yo me fui a comer, me cambié, me dijo, pues nos vamos a ir como a las 4, 4 y media. Entonces a las 4, 4 y media le hablo a mi papá. Oye, papá, yo voy para la iglesia. Y me dice, pues no me he ido como me dijiste que ya venías. Y yo, ¿no te has ido desde las 2 de la tarde? No, aquí te estoy esperando. Empecé a sentir que me empecé a entumir, a decir, ay, a ver cómo está ahorita que llegue, a ver si no está transformado y me pone una maltratada, ¿no? Porque lo dejé esperando 2 horas aquí. Cuando llego, sí estaba casi desmayado de hambre, pero con una paciencia que, no te preocupes, mi hija, aquí me puse a orar. Esa paciencia que solamente viene de pasar tiempo con Jesucristo. Entonces yo puedo hablar muy bonito, puedo predicar, puedo venir a la iglesia, pero mis hijos saben si mi fe es real. Y eso solo se consigue en la intimidad con Jesucristo. Enséñale a tus hijos, a tus nietos, a tus alumnos, a tus sobrinos, una fe inquebrantable, inamovible, que no cede a las presiones de este mundo, que permanece aún en tormentas, una fe anticrisis. Enséñales que aunque todo salga mal, tú sigues teniendo fe. Jesucristo es bueno, que se esté yendo todo abajo. No les enseñes que, ay, no, ¿dónde estás? Enséñales una fe que permanece a pesar de todo. Si tú lo vives, tus hijos lo aprenden. Enséñales que Dios los ama, pero que es soberano. Y que a veces no decide lo que nosotros queremos, pero aún así nos ama. Una fe sincera, aun cuando en tu vida haya cosas que no entiendes. Así sigue creyendo a Dios y en su amor y en su bondad, y enséñales a tus hijos eso. Vamos a hablar de la diferencia de legado y herencia. De hecho, a esta plática le puse legado. La herencia es todo lo material que dejamos a nuestros hijos para cuando nosotros ya no estemos, cosas de esta tierra. El legado no tiene que morir el padre para que el hijo lo reciba. No es material, es espiritual, son valores, son principios, es fe. El legado se extiende a la eternidad.
La herencia es aquí en la tierra, el legado es eterno. Hay padres que se esfuerzan mucho por dejar herencia y no es algo malo, es bíblico. En la Biblia los israelitas le dejaban herencia a los hijos. Pero esfuérzate por dejar una herencia, pero desgástate y hazte pedazos por dejar un legado. Si dejas herencia pero no dejas legado, tu herencia será malgastada. Tus hijos no van a valorar lo que dejaste. Ejemplos de legado que me dejó a mí mis papás, por ejemplo. No hay opción, vas a ir a la iglesia. Yo de niña y de joven y adolescente nunca tuve opción de no venir. Y verán qué difícil es para mí ahora de adulta, que ya puedo decidir qué difícil es no venir. Porque eso me enseñaron a mí, que voy a ir como esté, como me sienta, y aunque me fui de parranda y ando amanecida, así me traían, ¿no? Y yo aprendí que como fuera había que venir. Reverencia a las cosas de Dios. Me enseñaron respeto y honra a las autoridades, aunque la autoridad no estuviera bien a mi parecer, aún así me enseñaron a honrarlos. Y me enseñaron que la palabra de Dios es real, no cambia y siempre se cumple. Todo va a pasar menos su palabra. Porque ahora en las escuelas les hablan a los hijos de muchas cosas muy fuertes que es totalmente contra la Biblia, ¿no? Como la homosexualidad, como el aborto. Si tus hijos han crecido realmente con la palabra de Dios, ellos van a entender que la palabra de Dios no cambia. No, es que está cambiando la sociedad, hay que cambiar la palabra de Dios. No, no es así. Hoy a nuestros hijos los enseña la niñera, el internet, los influencers, que se usan mucho ahorita, porque papá y mamá no están, estamos muy ocupados. Entonces por eso nuestros hijos, a veces no tenemos ni idea de qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Vamos a buscar en Jueces 2. Jueces 2. Qué suave que podamos ser esa mamá, esa abuela, ese abuelo, ese papá, ese tío, ese maestro de niños que deja huella en esta nueva generación. Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El 8, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La generación de Josué se dedicó a servir a Dios, vieron los milagros, vieron el río Jordán abrirse, vieron todas las cosas, lo de Jericó, bueno, una chulada, ¿no? Esa generación se dedicó a servir al Señor y se olvidaron que venía una nueva generación abajo que también tenía que aprenderlo. Nadie se encargó de los pequeños. Esa generación fue creciendo, envejecieron. Murió Josué y toda esa generación y toda la generación nueva. No había nada en su corazón para Jesucristo. Porque estamos muy ocupados los adultos y nos olvidamos que ya hay una nueva generación. Yo me acuerdo cuando yo estaba niña, los martes de oración nadie nos cuidaba. Si ustedes supieran todo lo que pasaba en los martes de oración con los niños solos, porque yo sí me acuerdo. Mientras los adultos estaban aquí, allá en el tercer cielo, muy a gusto, allá había una nueva generación haciendo unas cosas impresionantes. Entonces, son importantes las clases de mujeres, son importantes las predicaciones, son importantes los días de oración, pero los niños nunca deben de estar solos. Los niños siempre deben de estar siendo enseñados, aprovechando cada minuto que estamos aquí para sembrar en ellos la palabra, para dejar una huella en sus corazones, porque esa es la generación que cuando todos nosotros ya no estemos, si nosotros sembramos bien en ellos, ellos van a seguir adelante la obra, no como la generación de Josué que se perdió. Timoteo era la primera generación que no tuvo contacto directo con Jesús.
Por eso Pablo se esforzó en sembrar en Timoteo, porque era la primera generación que ya no vio a Jesús directamente. El mundo, las doctrinas del anticristo se está tragando a nuestros hijos y la iglesia está dormida en ese aspecto. No nos damos cuenta de todo lo que el mundo está haciendo con nuestros hijos. Vamos a buscar Deuteronomio 6. Recuerden que estamos construyendo una catedral que nadie ve. Y si no la estamos construyendo de la mano de Jesucristo, estamos construyendo algo que después va a ser terrorífico, pero algo se está construyendo. Deuteronomio 6. Versículo 4. Este es el primer mandamiento, pero a mí me encanta como lo dice aquí en Deuteronomio. No me gusta tanto en Mateo y en Marcos. A mí me gusta aquí en Deuteronomio porque me encanta cómo empieza. Vamos a leer del 4 al 8. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuestros niños, adolescentes y jóvenes nos necesitan. Nosotros debemos formar un equipo como padres, abuelos, tíos y familia de la fe. Un equipo que cerque a toda la nueva generación. Timoteo tenía su propio equipo. Pablo no tenía hijos naturales, pero sí espirituales. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia por la nueva generación? Les tengo una noticia este día. Los hijos de líderes, los hijos de pastores, los hijos de cristianos, no son cristianos. No esperemos que se porten como cristianos. Nuestros hijos no son cristianos, son hijos de cristianos, que un día tendrán su encuentro con Jesucristo, pero todavía no lo han tenido muchos de ellos. ¿Por qué esperamos que se porten como todos unos cristianos? Y lo digo como hija de pastores. Yo conocí a Jesucristo a los 20 años y estuve aquí en la iglesia desde los 7. Y la gente esperaba, pues, mi comportamiento como lo que era, una hija de pastor, ¿no? Y no es así porque yo no conocía a Jesucristo, yo era nieta de Jesucristo. Pero cuando cumplí 20 años me hice hija de Jesucristo. Entonces aquí hay muchos nietos de Jesucristo. Entonces no podemos estar esperando que ellos se porten de una manera o que ellos sean, ojalá y sí, porque hay jóvenes como Timoteo que desde pequeños tienen un encuentro con Jesucristo y qué bendición, pero hay muchos que no. Entonces, ¿qué tal si hacemos ese equipo para rodear a nuestra nueva generación y bendecirlos en lugar de estar esperando que sean una u otra cosa? Voy a hablar un poco de cuando era joven y quiero que sepan que no lo hablo con dolor de mi corazón. El Señor me ha sanado y todo lo que viví ha sido para bien. Pero me pasaron muchas cosas, ¿no? Todos me observaban, todos listos para ver en qué hacía mal, ¿no? Y lo peor, que era hija del pastor y del pastor Dionisio, que era tan exigente, ¿no? A ver si es cierto, ¿no? Muchos se dedicaban a juzgarme y a juzgar el trabajo de mis padres, porque eso hacemos como cristianos. Qué bonito predica, pero ve sus hijos cómo se portan, ¿no? Y eso hacemos como hermanos a veces. Ay, es que lo está haciendo mal la hermanita fulana, no está atendiendo bien a su hijo, por eso se le está yendo de las manos. Pero pocos se dedicaron a orar por mí y a guiarme. Nuestros niños y jóvenes tienen que ser muy fuertes allá afuera. Hay muchas cosas muy duras que van a vivir. Pues que aquí sea su lugar de descanso, la iglesia. Porque tienen que venir aquí a estar batallando también, ¿no? Podemos aquí hacer el lugar de descanso de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. El lugar donde se sienten protegidos y comprendidos. Donde oramos por ellos y los guiamos. Porque ya allá afuera hay demasiadas cosas duras que ellos van a vivir. Si un adolescente o joven la riega, ya tiene suficiente con sus consecuencias, como para aparte tener que estar con la iglesia encima juzgando, ¿no? Yo tuve mis consecuencias muy duras.
porque hice muchas cosas. Pero recuerdo algunos líderes de jóvenes. Recuerdo uno de ellos que me buscaba, y siempre hablaba bien conmigo, me buscaba donde yo anduviera, y con mucho amor me hablaba de Jesucristo siempre. También recuerdo otro líder de jóvenes que le prohibía al resto juntarse conmigo, porque yo era muy mala influencia. Qué bendición, ¿no? Ya se imaginarán, yo, ¿no? Y mi papá, tienes que ir aunque no dejen a nadie juntarse contigo. Y yo de adrede hacía más cosas aquí para caerle más gordo al líder, ¿no? Y en lugar de, como yo siempre he sido como un corazón así de líder, pues el líder quería proteger al resto del grupo de jóvenes aislándome a mí, ¿no? Y ahora pienso, si me hubiera buscado a mí, pues a lo mejor yo me hubiera traído a todos para acá, ¿no? Era diferente la cosa. Qué lindo. Yo recuerdo cuando yo salí embarazada, recuerdo mucho y me da mucho gusto que esté aquí a Gloria Borbón, porque ella fue mucha bendición para mí. Antes de chamaca, antes de salir embarazada, yo nunca tuve ningún contacto con Gloria. Pero cuando yo salí embarazada, no puedo decir que no, la mayoría de la iglesia se portó bien, pero ella me visitaba muy seguido. Y yo le notaba cariño no fingido, como dice la Biblia. Y recuerdo que me regaló un trajecito para Marla que tenía un arco iris. Y en ese tiempo, pues Marla tenía ahí un diagnóstico muy pesado. Y me dijo mi mamá, es que es el arco iris de la promesa. Y ese trajecito que me dio Gloria hasta la fecha lo tengo guardado, ¿no? Que era de Marla. Porque era como la promesa de Dios para mí, ¿no? Y qué bendición fue Gloria para mí cuando yo hice todo mal. Y me doy cuenta qué bendición pueden hacer los detalles que tú hagas por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes. Si tú eres maestro de niños y piensas que es un ministerio, ¡ay, qué enfadoso! Ya que se acaba la predicación, ya no aguanto a los chamacos. No te imaginas el tesoro que tienes en tus manos, cada minuto que tienes con los niños. Qué lindo sería una iglesia unida para cuidar a la generación que viene. Qué bendición sería que en lugar de juzgar a los padres de hijos adolescentes que andan descarriados o jóvenes que andan descarriados, les dijéramos a ellos, aquí estoy para ti y voy a orar por ti. Y en lo que pueda voy a ayudarte con tus hijos. Qué bendición sería que en lugar de decirle a los jóvenes, yo en mis tiempos, esto y esto, pues déjenme decirles que son muy diferentes tiempos. No se parecen ni a mis tiempos ni a los de ustedes. Son otros tiempos muy diferentes y muy duros los que están viviendo nuestros niños y adolescentes. Qué bendición sería que en lugar de decirles, si yo a tu edad hubiera tenido la oportunidad de conocer, qué mentira. Si los adultos a la edad de los jóvenes hubieran tenido oportunidad, hubieran hecho lo mismo, les puedo asegurar. Pero vean cómo me cae gordo a mí, chamaca, que me dijeran eso. Si yo hubiera tenido otra oportunidad, ay, Dios mío. Pero bueno, está bien, ¿no? Hay que ir aprendiendo. Si ves a un joven que se la anda correteando en lugar de ve nomás el hijo de fulano, ¿por qué no lo buscas después y le dices, te voy a invitar a una nieve? Quiero platicar contigo. Quiero que sepas que en lo que necesites aquí estoy. Porque ya tienen a sus padres que les están diciendo las reglas. Hazte amigo de los jóvenes, de los adolescentes. Que ellos sepan que cuentan contigo. Si ves a una jovencita en una escena medio inmoral, hay una joven de la iglesia, de repente nos encontramos en la esquina, ¿no? Ahí. Ay, ve la chamaca, es la hija de la hermana. ¡Oh, santo Dios! ¿Por qué no después la buscas y la invitas a tu casa, le invitas a un café, en lugar de hacer un chisme y venir a contarle a toda la iglesia? O decir, mejor platica con ella, trata de orientarla y de marcar su vida y de que ella sepa que si te necesita ahí vas a estar. Hay un adulto en la iglesia que si yo me estoy muriendo, saben que no van a buscar a sus padres, los jóvenes y adolescentes, porque así somos a esa edad. Pero que sepan que aunque no quieran decirle a sus padres sus problemas, hay un grupo de familia de la fe que está para ellos, para levantarlos. Hazte su amigo y será más fácil que te obedezcan si los amas. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba con los adolescentes aquí en la iglesia, casi nadie quería ese grupo. Y yo me di cuenta de algo, que si yo me hacía amiga de ellos me hacían caso de lo que yo quería. De que, oigan, ya que nos llevamos bien y cotorreamos y vamos a subir allá arriba, no vayan a estar platicando. Pero yo así como, en buena onda, no, sí, profe, sí, los chamacos, no vamos a platicar. Porque se hacen tus amigos y a ellos les encanta la atención, les encanta el amor, les encanta que estés para ellos, no son problemáticos.
pero no hemos sabido acercarnos a ellos. Entonces nos falta bastante como iglesia. Pablo amó a Timoteo y lo guió. Esta generación necesita de nosotros, que seamos esa mamá y ese papá, porque los padres que tienen hijos adolescentes y jóvenes a veces no pueden, porque es muy duro, porque hay hijos que se cierran, por lo que ustedes quieran. Pero aquí hay un equipo de papás y mamás que vamos a estar para esa nueva generación. Ese es el mensaje que el Señor me dio hoy para ustedes. Vamos a orar para terminar. Si quiere pasar el grupo de alabanza. Señor Jesucristo, te damos gracias por la gran bendición, Señor, que nos das de tener hijos, de ser mamás, de ser papás, de ser abuelas, abuelos, tíos. Muchas gracias porque tú dices que son tu herencia los hijos, Señor. Toda esta nueva generación es un regalo que tú nos has dado, mi Señor Jesucristo. Y queremos bendecir. Desde aquí yo bendigo a cada mamá, Señor. Y te pido tu bendición, tu descanso, tu amor, tu abrazo para cada una de ellas, Señor. Te pido también para cada papá, para cada abuela, para cada abuelo, que entendamos el trabajo tan importante que tenemos en nuestras manos, que tú nos has confiado, Señor. Que entendamos que aun cuando nadie lo ve, tú sí lo ves, Señor. Y todo lo que hagamos va a dar fruto. Te pido también por nuestra iglesia, Señor. Por cada niño, por cada joven, cada adolescente de esta iglesia, lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que te conozcan, Señor. Que te conozcan en nosotros primero, porque ellos no se van a acercar a ti, pero se acercan a nosotros, que puedan verte a ti en nosotros, Padre. Bendice a nuestra nueva generación y que podamos rodearlos con tu amor y atraerlos a ti, Señor. Bendícenos como adultos y danos un corazón de mamá conforme a tu corazón para toda la nueva generación de nuestra iglesia, Señor. Danos un corazón de papá conforme a tu corazón para toda la generación que está en esta iglesia que viene atrás de nosotros, Padre. Muchas gracias por tu amor y tu bendición.